Este vídeo ha sido posible gracias a Elsa, la app puntera de inteligencia artificial que te ayuda a mejorar tu inglés. Pero más sobre ella en un momento. Pregunta: ¿es el Fondo Monetario Internacional una máquina de Estados Unidos para subyugar y mantener pobres a los países de Latinoamérica? Lo sé, suena a teoría conspiranoica, a una fumada propia de la fusión entre Snoop Dogg y Elon Musk. Pero ¿y si no es tan fumada? Veréis, muchos presidentes, autoridades y medios de comunicación de países latinos, y no solo latinos, sino de todo el mundo, han acusado al FMI de condenarles a la pobreza. Pero bien, ¿queréis un ejemplo? Pues Argentina y Cristina Fernández de Kirchner. Si nosotros los argentinos y las argentinas no logramos que ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Ya lo sé, un político hispanoamericano en contra del FMI. ¡Qué novedad! Pero bueno, si no os sirve, ¿queréis un ejemplo de un político que no sea de un país latino? Perfecto, ahí tenemos a Mahathir Mohamad, el ex primer ministro de Malasia. Si lo dejas en manos del FMI, si toman el control de la economía de este país y se centran enteramente en los préstamos, no en el crecimiento, entonces este país se arrepentirá. El FMI es el demonio, la manzana podrida, el niño con el que nadie quería jugar en el recreo. Pero a pesar de ello, todos los países en problemas, todos los que critican constantemente a este organismo, acaban de una forma u otra relacionados con él. Una relación tóxica en toda regla. Muchos dicen que el FMI es simplemente el brazo diabólico de Estados Unidos, el brazo con el que Washington controla a los países pobres del mundo. Y a ver, en cierto sentido tienen razón. Estados Unidos es con mucha diferencia el país con más peso en esta organización. Es cierto que otros países también forman parte del FMI que tienen su propia voz y voto, pero seamos claros, quien maneja el cotarro es el tío Sam y sus aliados. Entre ellos suman el 60% del poder de voto en la dirección del fondo. Y como ya os imaginaréis, esto no es una coincidencia. El FMI nació con los acuerdos de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, la Unión Soviética, que ya era el enemigo número uno tras Alemania, quedó completamente al margen. Es decir, que el FMI lo montaron los países occidentales. Y no solo eso, sino que a la hora de definir qué país tenía más peso en la organización, se estableció un sistema basado en la capacidad económica de cada uno. Quien más dinero gana, más controla el Fondo Monetario Internacional. ¿Resultado? Pues el tío Sam dominó y sigue dominando por goleada. Así que por eso el FMI es visto por muchos como el brazo financiero maligno de la política exterior de Estados Unidos. Pero bueno, más allá de conspiraciones propias de Mr. Tartaria, ¿para qué sirve realmente el FMI? ¿Cuáles son sus objetivos sobre el papel? Pues la idea es bastante simple. Cuando un país tiene problemas económicos graves, llega al FMI y le ofrece su ayuda a través de préstamos que le permiten sanear sus cuentas e impulsar así su desarrollo. Más tarde, cuando el préstamo ha conseguido estabilizar la economía, el país en cuestión tiene que devolver el dinero junto a un tipo de interés determinado. Y con ello, pues todos contentos. En esencia, el FMI es algo así como un banco altruista para países con problemas. Y lo de altruista lo digo porque no, su objetivo no es ganar dinero, sino ayudar y colaborar con los países necesitados. Y a ver, es verdad que el altruismo suena bastante raro teniendo en cuenta los altos tipos de interés que el FMI cobra a estos países, pero también hay que tener en cuenta que muchos de ellos nunca devuelven el dinero que reciben prestado, así que los intereses no sirven tanto para que el FMI se forre, sino que sirven para compensar el riesgo de impagos, algo que, por cierto, los griegos conocen muy bien. Grecia impaga sus deudas con el FMI a pesar de nuevas presiones para obtener ayuda. Seamos claros, las ayudas del Fondo Monetario Internacional a priori son buenas, tienen un buen propósito y pueden ayudar a cualquier país a salir de un apuro. Y hay un ejemplo muy claro en la actualidad, Javier Milei. El presidente gaucho va a necesitar ayudas internacionales, sobre todo en dólares contantes y sonantes para poder aplicar su ansiada dolarización. Pero entonces, si tan bueno y tan altruista es el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué tiene a medio mundo en contra? ¿Por qué tantos países que han recurrido a su ayuda lo han terminado odiando o comparando con el mismísimo diablo? Pues bueno, el motivo es que la ayuda del FMI, en muchas ocasiones, más que ayuda, es toda una condena económica. Un ejemplo muy bueno de ello es Madagascar, un país que, más allá de la divertida película de DreamWorks, ha sido un auténtico infierno económico durante décadas. Hace ya casi 30 años, el FMI intervino en el país, le proporcionó ayuda técnica y financiera. El gobierno cumplió a rajatabla con sus recomendaciones y, sin embargo, los resultados fueron miserables. La supuesta ayuda del Fondo Monetario Internacional no mejoró la pobreza en Madagascar, sino que esta se acabó disparando. La situación de la isla africana es una de las más críticas del mundo en materia social y hoy en día es la punta de
de lanza de muchos críticos del Fondo Monetario. La cuestión es, ¿hasta qué punto estos críticos tienen razón? ¿Qué es lo que explica que muchas de las ayudas del fondo acaben provocando un desastre? ¿Es realmente la pobreza de muchos países culpa del FMI controlado por Estados Unidos o hay más entresijos tras esta organización? Pues en este vídeo os lo contamos todo, pero antes de que continuemos, ¿no os ha pasado alguna vez que habéis creído estar seguros de cómo se pronuncia una palabra en inglés y con los años habéis descubierto que vivíais en una mentira? ¿Que simplemente la habíais estado diciendo mal todo este tiempo? Ahora os contamos un caso real de la familia Visual. Bueno, pues atentos porque Elsa viene al rescate de todos nosotros. La revolucionaria inteligencia artificial de Elsa te ayuda a corregir tus errores de pronunciación en inglés, mejorando tu entonación y fluidez. Pero eso no es todo. Con Elsa también reforzarás tu vocabulario, te ayudará a tener en tu mente frases del día a día realmente útiles. Por ejemplo, la típica conversación de ascensor o al coger un taxi. Con todo esto irás mejorando tu dominio del inglés prácticamente sin darte cuenta. Por ejemplo, volviendo a lo de las palabras engañosas. ¿Sabrías decirme cómo se pronuncia esta palabra en inglés? Tic-tac, tic-tac. Bueno, pues si habéis dicho ballet o algo similar, habrás sacado esta puntuación. Gracias a la ayuda de Elsa pudimos corregir nuestro error y obtener esta otra puntuación. Así que no esperes más y mejora tu inglés con la inteligencia artificial de Elsa desde ya. Tienes una versión totalmente gratuita y si quieres ir a por la versión Pro, con el link que te dejamos te llevas 7 días gratis para que lo pruebes y un 85% de descuento en la suscripción de por vida o un 40% de descuento en tu plan anual, lo que tú prefieras. Te dejamos los links abajo en la descripción. Y dicho esto, volvamos con el FMI. ¿Quién tiene razón en toda esta batalla? ¿Los que dicen que el FMI es el demonio o los que dicen que es el salvador de los países pobres? Pues en realidad ninguno. Existen casos como el de Madagascar, donde la ayuda ha sido un desastre, pero también existen otros como Corea del Sur, donde el FMI realmente ayudó y fue muy útil. La cuestión es ¿de qué depende el éxito o el fracaso? Pues para entenderlo os vamos a contar un caso muy particular, el de la crisis asiática de los años 90. Allá por 1997, países como Tailandia o Indonesia entraron en una terrible espiral de crisis y decadencia económica. Los gobiernos devaluaron su moneda, las cuentas entraron en déficit y el sistema bancario se vino abajo. En definitiva, cundió el pánico. Y amigos, fue justo ahí cuando llegó el Fondo Monetario Internacional con las manos llenas de billetes. Su ayuda al principio fue recibida con buenos ojos. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse muy pronto. Porque veréis, a cambio de los préstamos, el FMI obliga a los gobiernos asistidos a implementar duras medidas económicas para corregir el rumbo económico del país de turno. Hablamos de medidas como reducir el déficit fiscal, promover la libertad de mercado y dejar quebrar a las empresas improductivas. Digamos que el fondo solo da dinero a cambio de que se produzca un giro drástico en el rumbo político. Una terapia de shock digna del mismísimo Javier Milei. El problema es que los shocks son dolorosos. Por ejemplo, durante la crisis asiática, el Fondo Monetario forzó la caída de 16 bancos indonesios que consideró improductivos. Y eso, sumado a los recortes, hizo que en el corto plazo la situación empeorara aún más. La intervención del fondo fue un completo desastre. Y ojo, porque no es algo que digamos nosotros, es que en una publicación oficial del 2018, el propio FMI autocritica duramente su actuación durante la crisis asiática. Estas medidas son lo que a menudo se identifican como duras imposiciones del cruel imperialismo norteamericano sobre naciones en apuros. Ahora bien, el problema del FMI ya no son solo sus condiciones, sino que recordad, la ayuda no es gratuita. La ayuda son préstamos y esos préstamos hay que devolverlos con intereses. Por ejemplo, Indonesia casi triplicó su deuda externa en comparación a las décadas anteriores. Esto refleja el enorme coste que el préstamo del FMI supuso para las finanzas públicas del país. No obstante, amigos, si nos quedáramos tan solo en el corto plazo, que es lo que hacen muchos políticos, estaríamos siendo bastante tramposos, porque no, las medidas de shock y austeridad que aplica el FMI no pretenden que la economía mejore en el corto plazo. De hecho, está empíricamente demostrado que las medidas de shock y recorte casi nunca funcionan en los primeros 2 años de su aplicación. Más bien, el objetivo del FMI es similar al de un tratamiento de quimioterapia. Los shocks de austeridad económica sirven para eliminar de golpe los tumores que tiene una economía, y a partir de ahí, luego ya poder crecer más fuerte.
pero claro, los shocks, como la quimioterapia, son muy duros en el corto plazo. No obstante, a largo plazo son lo mejor y casi que diríamos la única solución. Y de hecho, justo esto es lo que sucedió en la crisis asiática. Tras el shock inicial, la economía empezó a mejorar progresivamente, cada vez más, hasta que hoy en día, casi 30 años después de la intervención del FMI, la pobreza extrema ha prácticamente desaparecido en toda Indonesia. Y luego, en cuanto a deuda pública, pasó prácticamente lo mismo. Con la mejora económica a largo plazo, la deuda se redujo a ritmos meteóricos, pasando de un elevado 160% a tan solo un 40% 10 años después. De nuevo, el largo plazo es lo importante, aunque sí. Ahora bien, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Hay muchos países en los que el FMI ha intervenido y no ha servido para nada. Ni en el corto plazo, pero es que tampoco en el largo plazo. Nunca han logrado devolver sus deudas y ahora están mucho peor que al principio. Y si no me creéis, pues preguntadle a los argentinos. Argentina ha vuelto al FMI por todo lo alto, con un rescate récord de 50.000 millones de dólares. Y a ver, no hace falta irse a Argentina con sus políticos peronistas y poco fiables. Recordad que al inicio de este vídeo os hablamos de Madagascar, un país que tras 30 años de intervención, habiendo cumplido todas las recomendaciones del fondo, solo ha ido a peor. Y el problema no es solo el fracaso económico. En Madagascar, las medidas de recortes hicieron que el gobierno tuviera que eliminar programas públicos importantes como el de monitorización y erradicación de la malaria. Y todo eso para nada, simplemente para ser cada vez más pobres. Pero entonces, ¿qué es lo que explica la diferencia entre el fracaso y el éxito de las intervenciones del FMI? Pues bueno, algo a tener en cuenta es que en el desarrollo económico influyen más factores, aparte de la ayuda del Fondo Monetario. Madagascar ya llevaba muchos años en completa decadencia. Atribuir al FMI su fracaso sería un tanto injusto, bastante injusto, más aún cuando se trata de uno de los países que a día de hoy sigue siendo más pobre que en los años 60. Y es que claro, lógicamente no es lo mismo ayudar a un país con un sistema legal y financiero consolidado que ayudar a un país como Madagascar. Por ejemplo, en Brasil, un país que a pesar de sus problemas tenía un sistema bancario sólido, las ayudas del fondo en 1998 fueron mucho más fáciles de aplicar que en Madagascar. Las condiciones de partida son muy influyentes a la hora de garantizar el éxito. Además, el gobierno de Madagascar no es precisamente el más transparente, democrático y liberal del mundo. De hecho, David Graeber, un famoso antropólogo, llegó a tildarlo de ser prácticamente un gobierno mafioso. Y la cuestión es que los gobiernos poco fiables suelen extraer recursos y corromper las arcas públicas. Pues precisamente esa es una de las importantes críticas que se hacen a la organización. Muchas veces la ayuda del FMI solo sirve para dar aire y alas a políticos tiranos. Por ejemplo, el caso de los Kirchner en Argentina es en sí mismo perfecto. Políticos populistas que se mantienen en el poder a costa de diezmar la economía de la gente humilde. Y luego, cuando se quedan sin recursos, el FMI les ayuda a mantenerse en el poder todavía un poco más de tiempo. Por supuesto, dejando el país desbordado de deuda y a punto de estallar. Entonces, cuando llega un nuevo gobernante que quiere hacer bien las cosas, la situación financiera es tan complicada que su capacidad de maniobra es muy reducida. Y para colmo, el nuevo gobernante tiene que pagar la deuda al FMI que los políticos mafiosos usaron para mantenerse en el poder. Siguiendo con el caso de Argentina, ahora Javier Milei podrá pedir y pedirá ayuda a organismos como el FMI para aplicar las reformas que tanto se necesitan. Pero claro, después de todo el legado que dejaron los Kirchner, ¿qué organización va a seguir fiándose de la Argentina? Pues muy pocas, y lo peor es que los políticos populistas siempre acaban culpando al FMI de todos sus males. Por tanto, amigos, de todo este asunto podríamos extraer por lo menos tres conclusiones. La primera es que el FMI puede provocar problemas en el corto plazo con su ayuda, pero también ayudar a la economía en el largo plazo. La segunda es que no todo depende del FMI. En una economía juegan más factores y el fracaso de países como Madagascar o Argentina no es atribuible a esta organización. Y tercero, quizá el mayor problema del FMI es que muchas veces financia a gobiernos corruptos a costa de empobrecer con austeridad a la población. Sea como sea, llegados a este punto, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué opinión tenéis del FMI? ¿Pensáis que debería seguir prestando dinero a países que lo soliciten? ¿Qué otros casos de países conocéis que hayan sido intervenidos? Podéis dejarme vuestras respuestas aquí abajo, en los comentarios. No olvidéis que podéis descargar la app de Elsa en la descripción y que, haciendo eso, nos haréis un favor enorme y nos ayudaréis a seguir haciendo vídeos como este. Por nuestra parte, hasta aquí llega todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.